Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Códice Político. Beto, Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto, Jera y su tijera. Pizza, pizza fría. Pizza fría. Todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. I'll be back. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Códice Político. Beto, Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto, Jera y su tijera. Pizza, pizza fría. Pizza fría. Todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. I'll be back. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Pizza fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Marty! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Códice Político. Beto, Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto, Jera y su tijera. Pizza, pizza fría. Pizza fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. I'll be back. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto, Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto, Jera y su tijera. Pizza, pizza fría. Pizza fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. I'll be back. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Muchas gracias. Querétaro.fm. Digo, no por lo... Próximamente. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Códice Político, un programa de Códice Informativo. Mi nombre es Norma Saldaña y los estamos saludando desde las instalaciones de la cabina de Códice Informativo. Y esta noche, el tema obligado, como ustedes ya se imaginan, es la fuga del Chapo Guzmán. Ayer, por segunda vez, se escapó de un penal de máxima seguridad, esta vez del penal del Altiplano. Y para ello tenemos el honor de contar con la presencia de Rodrigo Mesa, que es columnista de Códice Informativo, licenciado en Derecho Administrativo y maestro en Políticas Públicas, y también es maestro, da clases en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la UCO Mondragón. Hola, Rodrigo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Norma, gracias por la invitación a Códice Informativo. Y bueno, pues también están con nosotros nuestro reportero Rafa Camacho. Hola, Rafa, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Norma, Rodrigo, Víctor, compartiendo mesa en este Códice Político. Durante los próximos 60 minutos seguramente serán muy interesantes. Y también está con nosotros, como ya lo dijo Rafa, Víctor Pernalete. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Muy buenas noches, es un placer, como siempre, estar acompañado de los compañeros de aquí de Códice Informativo y, por supuesto, con nuestro invitado Rodrigo Mesa. Y pues vamos a darle ya de lleno al tema, porque bueno, ustedes saben, ayer en la mañana todo México se levantó con la noticia sorpresiva de que el Chapo Guzmán se había escapado nuevamente de la cárcel, esta vez del penal de máxima seguridad del Altiplano, antiguo penal de Almoloya de Juárez, todos lo sabemos, por un túnel que fue construido, al parecer, según la versión oficial, de afuera hacia adentro, un túnel de 1,5 kilómetros por el que el líder del cártel de Sinaloa pues decidió salirse de prisión. ¿Qué lectura podemos dar a esto? ¿Cómo deja bien o mal parada la administración pública federal, Rodrigo? Bueno, este tipo de situaciones, y más en el contexto en el que se dan con el presidente en una gira internacional en la que se busca apuntalar la imagen de México, este México que está promoviendo reformas estructurales, que está trabajando en transitar por cambios obligados, necesarios, no solamente en el sistema político, sino en el sistema económico, social. Bueno, se da esta situación y llama la atención el momento, ¿no?, en el que se dan las cosas, y sin lugar a dudas pues deja un boquete ahí abierto en este proceso de la llamada desde entonces guerra contra el narcotráfico que venía desempeñando el entonces presidente Calderón, y las acciones que se han venido emprendiendo en la administración federal actual, ¿no? Y que, esto nos llama mucho la atención porque efectivamente se va el presidente Enrique Peña Nieto de gira a Francia y se nos va el Chapo Guzmán. Se está violando, se está poniendo de manifiesto que la seguridad de los penales federales se vulneró. Yo creo que es un asunto que nos obliga a analizar el punto último, el eslabón último de la cadena de todo este tema de la reinserción social, o de lo que se ha venido entendiendo como reinserción social, porque mucho se ha hablado de la reforma penal, mucho se ha hablado de la oralidad, mucho se ha hablado de estos cambios al sistema de impartición de justicia en materia penal, pero pareciera que el punto último de esta cadena, que es dónde van a purgar sus sentencias los acusados de cualquier delito, bueno, ¿qué se está haciendo en ese tema? Yo creo que este tipo de situaciones nos llevan a analizar qué sucede al interior de estos centros y si la autoridad está realmente involucrándose como debiera, porque al parecer ese control aparente que había de una prisión de máxima seguridad pues no lo hay, y obliga también a pensar qué es lo que sucede en centros, digamos, que no lo son de tanta seguridad. Así es. Y sin embargo pues albergan cualquier cantidad de miles de personas que están siendo sancionadas por la comisión de algún delito, ¿no? ¿Tú qué lectura le das, Rafa? Simplemente la realidad ha superado a la ficción. Creo que esta historia que se ha venido tejiendo conforme avanzan las horas nos deja sorprendidos cada vez más. Salen más detalles que seguimos sin poder digerir como uno quisiera. Hay que recordar que Enrique Peña Nieto, en febrero del 2014, él señalaba que era imperdonable una nueva escapatoria, una nueva fuga de este narcotraficante. Uno de los más buscados, si no es que uno de los dos más buscados, por lo menos en América Latina, y uno de los más a nivel mundial.
En aquel entonces se decía que era imperdonable y que sería lamentable que una vez más se fugara de prisión, considerando que fue de alta seguridad. Pues se cumplió aquel presagio, aquella advertencia que hacía Enrique Peña Nieto, presidente de la República, y pues se le suma una joya más a la corona de Enrique Peña Nieto, o a la corona de la corrupción. Exacto. Porque es cierto que esta situación sale a relucir la corrupción que hay en el país, que ya la venimos viendo y que vienen arrastrando muchas situaciones. Hay que recordar a Ayotzinapa, que sale, evidentemente, cuando surge esta situación te lleva encadenadamente a otras. Obligadamente recuerdas otras situaciones. Te trae lo de las reformas que no han terminado por ser bien aceptadas, te trae lo de la Casa Blanca, lo del tren ligero y esta negociación turbia, en fin, y ahora esto, lo del Chapo, que sale, una rayita más, se baña antes de salir, se da el lujo de bañarse, de salir por un supuesto túnel que ha sido mostrado en fotografías por fuera, pero no por dentro. Todavía entonces ahí sí no se han filtrado imágenes, sabemos que no va a ser posible porque es un penal de alta seguridad, pero creo que hay muchos asuntos que resolver y muchos detalles que están sueltos y simplemente están abonando a no creer más en las instituciones. Había una campaña en los últimos 2 años, una campaña muy fuerte a nivel nacional, donde parecía que tenían el script todos los gobernadores, todos los presidentes municipales, de volver a retomar la confianza en las instituciones, de volver a creer que es posible que se haga justicia a través de la institución. El sistema penitenciario hoy queda mucho de ver. Inclusive a nivel internacional, ¿no? Hubo también una campaña mediática manejada a través de los embajadores de México en el exterior para que pues hablaran bien de México, ¿no? O sea, se creía que nada más era un tema de percepción y de imagen, pero ¿qué visión le das tú, Víctor? Sí, el tema de la percepción y la imagen como punto central de una política pública, creo que ya se ha demostrado a nivel local, a nivel federal, que no es la correcta. La gente se da cuenta cuando hacen falta pies al gato, ¿no? O sea, el hecho de que lo pintemos de manera hermosa y como si México realmente estuviera evolucionando hacia algo mejor, que me parece no es así, tampoco es un tema para que nos demos un tiro de que las cosas están terriblemente mal, pero evidentemente no se están haciendo las cosas de la manera correcta, y esto del Chapo simplemente es otra de esas circunstancias que nos demuestran que no estamos yendo por el camino correcto. Para mí el tema del Chapo es un asunto más simbólico que incluso de seguridad nacional. Yo creo que, no soy un experto en seguridad, hay quienes dicen lo contrario, hay quienes opinan como yo opino, que el Chapo en realidad es un capo ya retirado, es un tipo que ha delegado ya la dirigencia exacto de su grupo criminal, y que en realidad él es un tipo que ahora se quiere dedicar a vivir lo que construyó, mal habido, pero construyó al fin y al cabo. Pero es un símbolo de tal vez de todo lo malo que hay hoy en el país, ¿no? Y del tema de la inseguridad que azota de manera terrible a otros estados del país, en casi todos los casos por el tema del narcotráfico, y el hecho de que se te escape el criminal más conocido en el mundo de México por segunda ocasión, que además había sido tal vez uno de los logros más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto. El hecho de que se te escape me parece que termina siendo pues una caricatura del gobierno, y eso no nos conviene a nadie. Yo creo que la palabra que salta a la mente de todos después de ver que se fugó por segunda vez el Chapo es la corrupción. ¿Cómo dar paso, no? O sea, tú que eres maestro en administración pública, Rodrigo, o sea, ¿qué se tiene que hacer en México? Ya hay una instancia encargada de vigilar ese tema de la corrupción, de sancionarla, pero ¿qué más se puede hacer? O sea, esto es la punta del iceberg, tal vez. O sea, la fuga del Chapo deja al descubierto muchas cosas que hay que mejorar en México. No, bueno, es que saltan a la luz una serie de factores sin los cuales no puedes entender cómo una persona se sustrae de esta manera al interior de una cárcel, del tipo que sea y del nivel que sea. O sea, ¿de qué manera puedes tú conocer la infraestructura de un centro de este tipo para poder, a 1,5 kilómetros de distancia, poder diseñar
¿no? Un túnel o como se le llame arquitectónicamente para poderte sustraer, ¿no? Exacto. El tema de quienes están ahí al pendiente de la vigilancia al interior, con el tema de las cámaras, hablan ya de una serie de funcionarios y de gente trabajando ahí en el Ceferezo, que están siendo ya interrogados, investigados, pero bueno, finalmente se repite este ciclo en el que una vez sucedido lo sucedido, empiezan las investigaciones y el deslinde de responsabilidades y al final nos quedamos con más cuestionamientos que respuestas. ¿Realmente vamos a saber cómo se fugó el Chapo? ¿Ustedes qué piensan, Rafa, por ejemplo? Yo creo que no, o sea, tienen que seguir por este mismo camino por el que han recorrido, no pueden cambiar la versión ni pueden filtrar toda la realidad que se dio en este caso. Yo creo que la historia es tan fantástica que podrían caber muchas otras versiones. Yo, por ejemplo, puedo poner sobre la mesa, ¿y realmente el Chapo estaba en prisión? ¿Realmente el Chapo alguna vez pisó la prisión? Porque sí es muy sencillo en estos momentos creer lo que viene de un canal de comunicación, porque no hay emisor y receptor. Claro. Simplemente nosotros estamos recibiendo la información que vienen de portales con mucha credibilidad o de televisoras con poca credibilidad, perdón. Pero eso es lo que viene hacia nosotros. Nosotros no estamos en el lugar, no tenemos la oportunidad de verificar qué es lo que está sucediendo. ¿Realmente el Chapo alguna vez pisó la prisión? No es un montaje todo lo que está ocurriendo, porque el montaje sería, sí se escapó por un túnel, pero ya salen versiones de que es imposible hacer un túnel ahí, es imposible que una cámara no lo pueda captar, es imposible que nadie se dé cuenta con el ruido que tuvo que haber hecho para cavar un túnel en su celda. A una profundidad de 10 metros. En fin, hay muchos imposibles, hay muchos supuestos, hay muchas especulaciones. Entre esas, bueno, yo pondría, ¿y si estuvo en prisión alguna vez? Rodrigo, tú decías ayer algo en Twitter muy interesante, ¿no? Que decías que había gente cuando capturaron al Chapo en 2014 que decía que dudaban de que realmente fuera la figura de este narcotraficante, y decías que ayer mismo ahora estaban muy indignados porque se hubiera escapado, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que aunado a esta percepción de corrupción en donde ya no sabemos quién se está conduciendo desde el punto de vista ético de modo correcto y quién no, pues la opinión pública también ha caído ya en una situación en que la gente se puede creer todo. O a la inversa, no se puede creer nada. Claro. Entonces, en aquella ocasión a mí me llamaba la atención porque reconociendo un logro del gobierno actual, el haber detenido al Chapo, pues vino una luz de opiniones de ciertos grupos que sistemáticamente están señalando los errores de la administración como que era un montaje. Entonces ayer de pronto ves este switch en donde decían cómo es posible que cómo es posible que se les fugó. Entonces yo ya no entendí si hace 14, 15 meses era un montaje y no era él porque tenía la cicatriz y este no la tiene y quién sabe qué, y ahora bueno dan por sentado que sí era y que sí se fugó. Entonces esto nos lleva a replantear, y yo lo he dicho desde hace meses, que la gran reforma pendiente que tenemos en el sistema mexicano es la reforma anticorrupción. Efectivamente. Pero la reforma anticorrupción llevada a cabo con todas sus implicaciones, porque no solamente es un ejercicio del tema del gasto público, también es un asunto dentro del sistema de justicia. En fin, la corrupción alcanza todos los aspectos de la vida pública nacional. Y un sistema anticorrupción que realmente barra desde arriba, ¿no? Como una escalerita. O sea, no puedes barrer los primeros escalones si los de arriba se van a quedar sucios, ¿no? ¿Tú qué piensas, Víctor? Sí, yo creo que lo más grave de este asunto es la falta de credibilidad de la propia institución de gobierno, de la propia institución de la Presidencia de la República, que lamentablemente van pasando hechos que a los cuales se le es más difícil cada vez salir. Está el tema de Ayotzinapa, en donde se habló de la verdad histórica. Exacto. En donde hubo mucha gente que no quedó satisfecha con la explicación. Se vino el tema de la Casa Blanca y también no hubo una gran credibilidad a la hora de la respuesta del gobierno federal. Se puso un sujeto, ahorita no recuerdo su nombre, encargado, Virgilio, ¿no? Encargado de la cartera de la Contraloría, pero no ha pasado absolutamente nada.
Y yo creo que al final, más que ser un tema de legalidad, que me parece que sí es muy importante, pero el asunto de la ética política es lo que yo creo que hace falta en México. Hemos visto en otros países escándalos de corrupción, a veces ínfimos o no tan importantes, o no de una escala tan grande como los que hemos visto en México, y antes de que haya una investigación siquiera, antes de que se inicie un proceso, los actores implicados renuncian a sus cargos, por ejemplo, ¿no? Aquí en México nadie, absolutamente nadie tiene los arrestos para decir, ¿sabes qué? Este asunto atañe a mi cartera, igual no es mi culpa, pero atañe a mi cartera, pasó cuando yo estaba en la casa y me voy. Y yo esperaría un golpe así, un asunto así, por ejemplo, hoy en día con el secretario de gobierno, de gobernación. Este asunto pasó con él como encargado del área, no ni siquiera habría que esperar una investigación, un proceso jurídico para ver si sí tiene o no tiene responsabilidad directa en el asunto. Creo que es parte del bien hacer político y de la función pública el decir, ¿saben qué? Pues pasó algo muy grave, de extrema gravedad para el país, y vamos a hacer una par de movimientos, por lo menos para recuperar un poquito la confianza de la gente. Pues ya que das pie a eso, Víctor, vamos justamente a tratar ese tema de quién debe renunciar o quién no, alguien se debe ir, después de este corte que vamos a hacer. No se vayan. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto, Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto, Jera y su tijera. Pizza fría. Pizza fría. Todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. I'll be back. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto, Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto, Jera y su tijera. Pizza fría. Pizza fría. Todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. I'll be back. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Pizza fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Marty! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político.
Ya estamos aquí de regreso en Códice Político, un programa de Códice Informativo que ustedes pueden escuchar todos los lunes de 8 a 9 de la noche aquí por Códice Informativo. Y justamente para quienes acaban de sintonizarnos, estábamos hablando acerca de la fuga del Chapo Guzmán, este tema que le ha dado la vuelta al mundo y que ha puesto otra vez a México en los portales internacionales y no precisamente de una manera positiva. Y justamente Víctor Pernalete nos ponía el tema sobre la mesa, ¿no? ¿Debe renunciar a alguien, algún funcionario público después de esta fuga? Y comentábamos en el corte el tema, y entonces Rodrigo Mesa nos estaba dando a conocer su punto de vista, que pues es pertinente que rescatemos ahora, Rodrigo. Pues comentábamos ahora en el corte, ¿no? Hasta dónde alcanza este tema de si se van o no se van. Ahorita estaba viendo en Twitter que en estos momentos se está dando un mensaje el secretario de Gobernación respecto a este tema. Habrá que ver ahora el contenido de este mensaje y hasta dónde es pertinente, en qué términos manejar la responsabilidad de cada uno de los posibles involucrados en este suceso por acción o por omisión, ¿no? Comentábamos que muchas veces pues sí hay una exigencia de que se vaya determinado funcionario, pero también la necesidad o la pertinencia de que se queden a levantar el tiradero que están dejando, ¿no? Entonces, comentábamos, ¿no? El tema de funcionarios inhabilitados por mal manejo de recursos públicos, pues sí, se les inhabilita, pero ¿cuál es más allá del no poder ejercer un cargo público los alcances de la inhabilitación? Lo que vemos en la práctica es gente que se va a su casa a disfrutar a lo mejor lo que malamente se llevó. O sea, algo que les duela no sucede, ¿no? O sea, que efectivamente vayan a purgar a la cárcel por un delito, como tú dices, por omisión que hayan cometido, o realmente por algún robo, desfalco al erario, no sucede, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Moreira y muchísimos más. El exgobernador de Coahuila, que pues ahora vive de todo lujo en España, ¿no? Después del fraude que hizo al gobierno del estado. ¿Cuál es tu punto de vista, Rafa? Te veo muy pensativo. Efectivamente, cuando hay corrupción tiene que haber dos partes. Ya sabemos cuál es una de ellas y está gozando de la libertad. Pero nos falta ver la otra parte. Uh-huh. Sin embargo, creo que por el sistema político y de justicia que hay en el país, pues sabemos que los de pantalón largo, los de cuello y corbata, pues son intocables en nuestro sistema político. Habrá, cuando peor les va, pues hablan de las inhabilitaciones, pero en otras ocasiones, bueno, pues simplemente te quito ese cargo, pero te pongo en otro. O sea, sigues estando dentro del erario público, sigues percibiendo dinero de los mexicanos. Eso es lo que sucede. Se van a salir por la más fácil, van a cortar cabezas pequeñas. Uh-huh. A los 18 citados, a los custodios, seguramente saldrá que alguno fue cómplice, que alguno reveló alguna fechoría o alguna complicidad que tuvo con el Chapo, y ahí sí se van a lavar las manos, ¿no? Y van a decir, es la línea de investigación que tenemos, ya salieron de los 18, 5 culpables, los otros seguirán en proceso de investigación, y pum, se acabó. Se acabó y seguiremos creyendo esto del túnel de más de 1,5 kilómetros, que la obra negra que nadie había visto, que los vecinos sabían, que, en fin, creo que al final de cuentas no hay claridad en esto, pero lo que tenemos claro los mexicanos es que sí tendría que haber un responsable. ¿Quién es responsable y hasta qué grado? Ese me parece que es el meollo del asunto. Y fíjate que para dar ejemplo de lo que tú estás diciendo, Rafa, los hechos te dan la razón, porque ahorita está sucediendo la conferencia de prensa que está dando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien afirma que el penal del Altiplano está certificado y que el penal del Altiplano opera bajo un estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad. ¿Qué tanto le podemos creer al secretario en este momento? Con mayor razón, digo, si esa es la cartera que él maneja, si es lo que le compete como secretario de Gobernación, está diciendo que la cárcel era total y completamente impenetrable, y aún así se fugó el criminal más importante de los últimos 30 años de este país, otra vez. O sea, ya no hay ni qué creer, ya no hay nada, no hay que pensar, es un tema ya irrisorio que deja en ridículo al gobierno, que deja en ridículo a la institución de la función pública. Y lo menos pesado para resolver de un día a otro es, ¿sabes qué? Usted, señor, deje la cartera, deje el cargo y ponemos a otro, por lo menos para dar una imagen de que algo se está haciendo, de que algo se está moviendo, de que por primera vez en no sé cuántos años en México no son más importantes las personas y los proyectos políticos
que los encargos públicos que tienen. Uh-huh. Que Osorio Chong tenga un proyecto político que quiere ser el candidato a la presidencia de la República, perfecto, y probablemente sea, quitando esto a un lado, un buen candidato o un buen prospecto para ser el próximo presidente del país. Podría ser, pero hay un asunto aquí que nadie paga, que es un asunto que deja en ridículo a la institución, y no puede ser que las personas estén por encima de la institución. Probablemente no sea su culpa, seguramente no tenía nada que ver con todo este asunto, pero tiene que demostrarse por primera vez que algo pasa cuando un tema de la gravedad como esta de la huida del Chapo sucede en México. Fíjate lo que está diciendo ahora el secretario de Gobernación, que lo estoy siguiendo aquí por Twitter. Desde hace 1 año y medio, el Ejército realiza un operativo en las inmediaciones del penal. Entonces nadie se dio cuenta de que alguien estaba construyendo un túnel. Es raro porque a 10 metros de profundidad. El secretario está diciendo por qué el altiplano es seguramente el penal más seguro del país. Y creo que es un mensaje rarísimo, porque por una parte nos está explicando todos los protocolos de seguridad y todo lo que se tenía para que no se escapara el Chapo, y se escapó. Entonces no entiendo, o sea, nos está diciendo no hay puntos ciegos, y se escapó. Si te encuentras que desde el punto de vista de infraestructura, ¿no?, de instalaciones, de tecnología y demás, nos están explicando todo esto, entonces le podemos atribuir la falla a una situación de carácter humano, y podemos suponer que esa solamente se da en una situación en la que privó algún acto de carácter ilícito o corrupto. Así es, mira, ¿no? Rodrigo, este es otro tuit que estamos aquí siguiendo sobre la conferencia de Osorio Chong. Dice, el Chapo tuvo que tener la complicidad de funcionarios y o complicidad del personal. Por supuesto. O sea, esto ya es algo como que nos está dando un poquito de luz. ¿Se va a aceptar la complicidad de funcionarios? ¿De qué nivel? Y si estamos hablando del narcotraficante más importante prácticamente de la historia del país, uno de los criminales más famosos del mundo, el Chapo Guzmán, que salió en Forbes como uno de los tipos más ricos del mundo y todo este asunto, estamos hablando de un tipo de este calibre. Yo me puedo imaginar que el señor presidente de la República le encargó personalmente al secretario de Gobernación que por favor tuviera cuidado con ese tema. O sea, no era un recluso normal. Entiendo que en el país hay seguramente, no sé si miles o millones de personas en las cárceles de baja, media y alta seguridad, pero y que hay todo un sistema que se tiene que cuidar, pero me imagino yo que al Chapo Guzmán se lo tenían encargado al secretario de Gobernación personalmente. Sí, no te imaginas. Acuérdate, entonces le escapó, yo creo que ahí Peña sí Nieto, él ¿no? omitió por lo menos. El presidente Peña Nieto dijo que todos los días se tenía que hacer la misma pregunta: ¿cómo está el Chapo? ¿Lo están vigilando? ¿Dónde está? Y deja mal parado al gobierno de México, deja mal parado al presidente de México una vez más, pero no pasa nada. Es un asunto de credibilidad tanto al interior del país como hacia el exterior, y en la medida en la que esta crisis se maneje y ahora sí precisamente pase algo, que es lo que tú estás comentando, Víctor, entonces podría empezarse a hablar de una oportunidad del gobierno para trabajar en algo que desde el día 1 se ha venido señalando, que es la necesidad de trabajar en reformas en materia de corrupción. Pero y pues, acciones. ¿cuántas oportunidades más debe tener el gobierno o qué debe pasar para que entonces esto sí sea en serio, más? ¿no, Rafa? Yo aquí lo que también quiero redireccionar es el mensaje. Es cierto que Osorio Chong tiene un alto porcentaje de responsabilidad en lo que está ocurriendo, y más aún se acentúa con este tipo de mensajes que está dando a través de la conferencia de prensa en estos momentos. Sin embargo, creo que el mensaje va para Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, porque al final de cuentas Osorio Chong es un empleado de su gobierno, es un empleado que él eligió. ¿Por qué? Por intereses personales, por intereses de otro tipo, porque ya había hecho una promesa, un acuerdo previo a la administración federal. No lo sabemos, ellos tendrán otro tipo de pactos antes o durante. Sin embargo, sí creo que Enrique Peña Nieto es el que tendría que tomar medidas en el asunto y no esperar a que alguien ponga la renuncia, porque nadie la va a poner. Y él no le va a pedir la renuncia. Nadie va a querer dejar de inflar su cartera. Yo creo que a costa de lo que se está haciendo. En México van a empezar a presentar renuncias cuando antes, en 2-3 casos emblemáticos, se exija o se haga el despido. Porque en otros países, en la política de otros países, cuando alguien se ve involucrado, aunque sea indirectamente en un escándalo, por ética, pone la renuncia sobre la mesa y se retira. O en China les dan cuello.
o les dan no queremos ser tan drásticos en claro, México, no podemos pero llegar a ese punto. Algo tiene que pasar, y creo que la gente en una política como la mexicana, en donde se enarbola tanto la figura personal de los políticos y no así las instituciones, la gente, el problema los tiene con las personas, no con las instituciones. La gente está enojada con esos personajes que pasan de un cargo a otro, que pasan de crisis en crisis y que no les pasa nada. Yo creo que en una política como la mexicana sí tendría un peso importante el que se tomara una decisión estricta sobre un funcionario de alto rango. Se hablaba ayer de si regresaba o no regresaba el presidente Enrique Peña Nieto de su viaje a Francia, y muchos nos señalaban, no, pero es que el presidente tiene que mostrarse por encima de las exigencias o de los juegos que ponga un criminal, y está en un viaje importante buscando inversiones para el país, lo cual es perfecto, pero ya no se trata de qué imagen trate él de dar en un manejo de crisis, porque ya la crisis está, o sea, en Francia seguramente todo el mundo está riendo del asunto mientras él trata de traer inversiones. Que no regrese de Francia no quiere decir que no esté sometido la figura de la institución presidencial a los designios del Chapo, que ya se le escapó a dos presidentes de dos partidos distintos. Ya ni siquiera es un tema de partidos. Estamos sometidos como gobiernos a los designios de un criminal. Lamentablemente. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras vamos a estar aquí organizando un tema más, el próximo tema del que vamos a hablar, porque ya nos queda muy poquito tiempo para el programa. Vamos a estar hablando después de la seguridad, otro tema de seguridad, pero aquí en el estado de Querétaro, con el tema de Hacking Team. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Pizza fría. Pizza fría. Todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. I'll be back. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Pizza fría. Pizza fría. Todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. I'll be back. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político.
Ya estamos aquí de regreso en Códice Político y vamos a ir directamente hasta donde se está realizando la conferencia de prensa que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y ahora está hablando la Procuradora General de la República, Arely Gómez. Lo vamos a escuchar. Yo voy a poner aquí lo mío para no te moleste. Parece que tienen ahí una pausa en donde están haciendo la conferencia de prensa, porque estábamos escuchando ya a la procuradora Arely Gómez hablar exactamente sobre el tema de la fuga del Chapo Guzmán. Señoras Mientras tanto, y señores ahí está de representantes nuevo. de los medios de comunicación, a todas y a todos los presentes, buenas tardes. Tal y como lo señaló el día de ayer el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, lo sucedido hace 2 días es un hecho muy lamentable que ha indignado e indigna a la sociedad mexicana. Por ello, me ha dado instrucciones para actuar en el proceso de esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda y recaptura del delincuente Joaquín Guzmán Loera. Bajo estas premisas, me permito informar sobre las acciones y avances que se han realizado, haciendo las siguientes puntualizaciones. Primero, el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano opera bajo estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y los estándares internacionales requeridos en los penales de máxima seguridad. Este penal está certificado y cuenta con las condiciones físicas de operación y servicios establecidas por la Asociación de Correccionales de América, ACA. Destaco que dicha institución es la misma que certifica los centros penitenciarios de Estados Unidos y Canadá, entre otros países. Las medidas de seguridad incluyen un sistema de videovigilancia y monitoreo permanente conformado por más de 750 cámaras, puntos de revisión y módulos de aislamiento para internos de alta peligrosidad. El Centro Federal cuenta con bardas perimetrales, aduanas peatonales y vehiculares, torres de vigilancia internas y externas, además de 26 filtros entre puertas y controles, desde el área de aduana hasta la de tratamientos especiales. En el exterior de este penal, desde hace 1 año y medio, existe un operativo de vigilancia adicional del Ejército Mexicano y de la Policía Federal. Además de estas medidas, especialmente a Joaquín Guzmán Loera se le había colocado un brazalete preventivo para su localización dentro del penal. Y también, dentro de su propia celda, tenía instalado un sistema de vigilancia de circuito cerrado que siempre estuvo funcionando y monitoreado en 3 turnos durante las 24 horas del día, desde el interior del penal y el centro de control de la Policía Federal. Por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía 2 puntos ciegos. Es decir, Guzmán Loera logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales. Lo hizo de manera subterránea, mediante un túnel de alta tecnología con una profundidad de hasta 19 metros y una longitud de más de 1,5 kilómetros. Sin embargo, no podemos omitir que para lograr su propósito, el hoy prófugo de la justicia tuvo que haber contado
con la complicidad de personal y o funcionarios del Centro de Readaptación Social del Altiplano. De confirmarse estos hechos, constituiría un acto de corrupción, deslealtad y traición a los mexicanos, a la institución y a los integrantes de las fuerzas federales que con entrega y compromiso, siempre con compromiso por México, arriesgaron su vida para capturarlo. Segundo, desde el momento de su fuga, el Estado mexicano emplea todas sus instituciones y recursos con el objetivo de ubicar y reaprender a Joaquín Guzmán Loera. Cumpliendo la orden del presidente de la República, las instancias del Gabinete de Seguridad sesionan de manera permanente, coordinando acciones para lograr dicho objetivo. Desde la noche del sábado, la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y el CISEN pusieron en marcha un amplio operativo y desplegaron elementos en puntos estratégicos del territorio para su búsqueda. La instrucción ha sido utilizar todas las capacidades humanas y tecnológicas disponibles a fin de localizar y reaprender a este criminal. Todas las áreas del Gabinete de Seguridad, incluyendo las de investigación e inteligencia, así lo están haciendo de forma ininterrumpida. Desde el primer momento, las fuerzas federales realizan un intenso monitoreo de vehículos, carreteras, aeropuertos y puntos fronterizos, así como del tránsito de personas y mercancías. También, desde un inicio, se reforzó la vigilancia terrestre y aérea de los alrededores del Ceferezo del Altiplano y de los municipios y entidades federativas colindantes. Asimismo, con el objetivo de mermar sus capacidades operativas, logísticas y financieras, se ha redoblado acciones en contra del grupo delictivo al que pertenece. Destaco que en todos estos esfuerzos participan las entidades federativas a través de los grupos de coordinación mismos que se encuentran sesionando y coadyuvando para su localización. El día de hoy, como se ha informado, sostuve reuniones con gobernadores y autoridades de los estados de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y el jefe de gobierno del Distrito Federal, con el objetivo de ampliar y fortalecer las acciones de búsqueda. La coordinación y los sistemas de inteligencia fueron claves para la detención de Joaquín Guzmán Loera el año pasado y lo son ahora para dar con su paradero. Tercero, como parte de la instrucción del presidente de actuar con transparencia en las investigaciones, el día de hoy acudí al penal del Altiplano acompañado de una comitiva de legisladores que pudo constatar las condiciones del penal y las medidas de seguridad existentes, así como el proceso de evasión del citado delincuente. Además, he dado instrucciones al comisionado Monte Alejandro Rubido para que se hagan públicos los videos del sistema de monitoreo correspondientes a la celda número 20, incluyendo el momento justo en que inicia su fuga. Bueno, pues acabamos de escuchar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una parte de la conferencia de prensa que se está ofreciendo en estos momentos desde la Ciudad de México sobre la fuga del Chapo Guzmán. Cabe destacar que la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, informó que el gobierno federal ofrece una recompensa de 60 millones de pesos para quien dé informes
que den con la captura del capo. Y también pusieron a disposición de la población en general un número 01800 0085 400 para dar información o para que se proporcione información al gobierno federal acerca de dónde o algún elemento informativo que pudiera dar con la captura del Chapo, por si se lo encuentran y si Chapo quieren. Doble esa cantidad porque no le digas dónde está, no es fácil, con la mano en la cintura, te dice yo te doy el doble y no me digas dónde estoy. Y no digas dónde estoy, no me delates. O sea, la conferencia, lo que escuchamos, se le entiende la mitad de lo que dice, la verdad es que el mensaje es muy poco claro, solamente quiere justificar que realmente es una prisión de alta seguridad, es lo que se le pasó justificando y que se está trabajando en el tema. Y lo que ya sabíamos, ¿no? Lo que es evidente, lo que ya venimos incluso hablando en los primeros minutos, pues de que hay corrupción, pero pues eso ya lo sabíamos, de que hay funcionarios metidos en el asunto para que haya podido salir, también ya lo sabíamos, o sea, no dijo realmente nada nuevo y solamente creo que el mensaje fue, esta es una prisión de alta seguridad, ¿cómo se escapó? Pues no lo sabemos nadie, y es por eso que tiene que salir a decir, pues alguien lo tuvo que ayudar, porque esto, hay mucha seguridad, 750 cámaras, no pudo haberse filtrado por ningún otro lado, reserva de que alguien haya ayudado. Parece que anda justificando que hizo bien su chamba, ¿no? Decir, el penal está bien resguardado, el señor está muy bien vigilado, que vendría haciendo lo que a él le competía como de tipo prevención, ¿no? Uh-huh. Parece que está justificando y dice, bueno, yo hice bien mi chamba, nada más que hay 2, 3 sujetos no hicieron lo que tenían que hacer y por eso se escapó. Suena como muy irrisorio pensar que nada más tiene que ver aquí el titular de Prevención y Readaptación Social Federal, la coordinadora de los ceferesos y el director del penal, que a quienes acaban de cesar. Son los 3 cesados el día de hoy. Ya se le preguntó a Osorio Chong si la renuncia de él está sobre la mesa, dice que no, a ver si la carta de despido se la pasa a Peña o si no pasa nada, como suele pasar, que no suceda nada, y este país seguirá siendo la caricatura que siguen empeñados en hacer. Uno ve Twitter ahorita y es burlas, mofa, risas, memes, y eso es el país ahorita. El hecho de que a la gente le haya dado risa que se fugue el Chapo, pues como que no es muy buena noticia, ¿no? Y el desenlace o la secuencia que se viene dando después porque viene esta conferencia donde hubiéramos esperado este tipo de anuncios, de certezas, porque creo que la palabra es certeza, y escuchamos lo que escuchamos y pues la reacción, y basta usar el termómetro de las redes sociales de la gente, es más bien tomarlo otra vez por el chacoteo, por el que no es verdad lo que se está diciendo, y ahí es donde está el reto para la administración, no solo esa, sino en general lo que entendemos como gobierno, de recuperar esa confianza de la gente a partir de acciones concretas. Es que a mí se me hace que todos los que estamos aquí somos unos malpensados, porque fíjense lo que dice el secretario de Gobernación: los momentos de crisis no son para renunciar, son para afrontarlos, como ha sucedido con la fuga del Chapo Guzmán. ¿Cómo ven? También lo de la Casa Blanca había que afrontarlo, y también hubo que afrontar a Ayotzinapa, y Tlatlaya, pero pues siguen pasando cosas, cada vez dejan peor parado al país, porque al final de cuentas ellos son los representantes. A mí se oye muy bonito el asunto de que México esté en Francia ahorita en una invitación histórica, en un tema de inversiones para el país, que seguramente sí son temas de suma importancia, pero pierden todo valor cuando este tipo de cosas pasan. Y curiosamente hasta el timing cuidan, porque cuando el presidente estaba en China fue cuando salió lo de la Casa Blanca, y ahora que iba camino a Francia casualmente se fuga el Chapo. Parece que hasta lo hacen para burlarse, ¿no? O a propósito, cuando el señor está lejos, entonces, o el enemigo está en casa, parece. O sea, son dos de los viajes más importantes que ha hecho el presidente en esta administración. Resulta que hay crisis camino a... Es que pareciera que es como cuando sales de vacaciones y dejas al perro en la casa y encuentras todo destruido.
el papel, las almohadas, las sábanas, y es lo mismo, pasa aquí lo mismo, sale Enrique Peña Nieto y sucede algo en su contra, y que lo pone en muy mala imagen, no a nivel nacional, a nivel internacional. Hoy yo estoy seguro que la gente prefiere ver libre al Chapo que a Enrique Peña Nieto, o prefiere ver libre al Chapo que a Miguel Ángel Osorio Chong, porque eso es gravísimo. Eso es lo que está ocurriendo en México. Hoy incluso uno también le da una pasadita al Facebook o al Twitter, y también nos encontramos con que ya ven como un ídolo al Chapo Guzmán por fugarse 2 veces. Pues veíamos el día de ayer incluso convocando en Culiacán a una misa para dar gracias porque se había fugado el Chapo, para quien dice que la corrupción no es un asunto también cultural o que este tipo de situaciones no permean en la sociedad. Bueno, ahí tenemos una manera de entender las cosas que a lo mejor no es la que tenemos los que estamos en esta mesa, ¿no? Puede ser cultural o puede ser costumbre o puede ser un hábito, pero cuánta gente no sabemos desde hace muchos años, cuando el cártel de Sinaloa comenzó a ser uno de los más importantes no solamente de México sino del mundo, que precisamente los capos los capos de la droga, que es casi lo mismo, pues son venerados y protegidos por la gente que vive alrededor de ellos, pues porque ellos se dedican a hacer casi que la obra pública que el gobierno de la entidad no les realiza. Les construyen las escuelas, les ponen caminos, de la iglesia del pueblito, ¿no? O sea, a lo mejor responde a todo eso, ¿no? Porque hay un capo que sí se está haciendo cargo de las necesidades de la gente, que el gobierno no. Y es una vieja escuela, ¿no? Desde Colombia, en los 80s, 90s, con todo el tema del narcotráfico, Pablo Escobar, etcétera, ya se hacía eso, y aquí con el Señor de los Cielos funcionaba muy parecido. Pero bueno, o sea, son años y años ya de experiencia en el tema y no aprendemos. Y yo también le preguntaría a los señores encargados de la gobernabilidad de este país, ¿por qué no extraditaron al Chapo? Una pregunta muy sencilla, porque para mí sería un tema de quitarte de encima una bomba y se la dejas a otro que pues se explote a él, ¿no? Si el tipo es tan bueno para escaparse de Alcatraz, pues ya estaremos hablando de otra. Esa ya es museo. Sí, eso ya claro. Era otra película. Sí, por supuesto, era. Pero ¿por qué no se tomó esa decisión también, ¿no? En su momento? Que otros países latinoamericanos, y Colombia fue uno de ellos, cuando tuvieron a todos estos capos previos a Pablo Escobar, que fueron desintegrando esa organización, Colombia los mandaba a todos a Estados Unidos. Era la forma más sencilla, era quitarte una bomba de encima para que no te explotara a ti. Y si ya se escapó una vez, para mí hubiera sido algo lógico, ¿no? Pues funcional, ¿no? Bueno, vámonos. Pero no se tomó esa decisión. Yo creo que es hora también de volver a preguntar por qué no se hizo. Exacto, pues fíjense que ya nada más desafortunadamente nos quedan escasos 7 minutos para terminar el programa, y tal como lo habíamos dicho un poquito antes del corte que hicimos hace un ratito, nos queda pendiente analizar el tema de la seguridad y de Hacking Team. Se ha hablado desde Wikileaks y desde una serie de correos electrónicos que salieron a la luz pública vía internet acerca de la posibilidad de que el gobierno del estado de Querétaro hubiera comprado un sistema para espiar conversaciones a través de Skype y a través de WhatsApp. Vamos a darle ya los últimos minutos al tema. ¿Tú qué nos dices de eso, Rodrigo? Bueno, vimos estas revelaciones que se han dado después de lo que platicabas de Wikileaks y de otras notas que han sido internacionales respecto a la manera en la que ciertos gobiernos o ciertas dependencias gubernamentales de diferentes países del mundo manejan el tema de la seguridad nacional y cómo bordean esta delgada línea entre lo ilegal y lo ilegal, ¿no? Uh-huh. Y llama la atención que en este asunto de Hacking Team salen los volúmenes o los montos aparentemente pagados por país, y por mucho México fue el que más pagó. Entonces pudiera uno suponer que si en realidad se están haciendo estas erogaciones tan importantes por parte del gobierno, independientemente de si discutimos la legalidad o la ilegalidad de las mismas, pues que eso se tradujera a lo mejor en situaciones o en hechos como este mismo que estamos platicando de la fuga de un personaje como el Chapo, ¿no? O sea, si estás haciendo esas erogaciones en materia de inteligencia, o lo que entenderíamos como inteligencia, ¿cómo podemos contrastar eso
con esta otra situación que se está dando en la que dices, bueno, ¿qué control hay o qué es lo que está en realidad sucediendo, ¿no? Y se ven los volúmenes de lo que se erogó, pues México por mucho adelanta a todos los demás países que contrataron los servicios aparentemente de esta empresa, asociación. La pregunta sería ¿para qué lo usa? Se supone que ese tipo de softwares se venden para temas de seguridad y está justificado, por supuesto. Seguramente si se usaran bien, a lo mejor no pasarían estas cosas, como la del Chapo, como bien dices, Rodrigo, pero es evidente que se utilizan para otras cosas. Le damos retweet todo el tiempo a los audios grabados ilegalmente de conversaciones entre políticos, y nunca nos preguntamos de dónde viene o si alguien va a pagar por eso. Y creo que la respuesta está precisamente en este tipo de cosas, ¿no? Además, por ahí algunas personas dijeron, no, pues es que ¿para qué te vas a Italia a comprar una cosa que puedes comprar aquí? Sí, también si te fijas en los montos que salen en las facturas, son montos muy muy sencillos, no es un software caro, cuesta 200,000 euros según esas posibles facturas. Obviamente la pregunta aquí es, ¿se compró o no se compró? Y va a ser muy difícil comprobarlo porque tampoco tenemos lamentablemente la posibilidad de entrar a los archivos de gobierno y empezar a revisar qué se compró y qué no se compró. Hay toda una legislación en materia de transparencia, hay una nueva reforma federal, etcétera, pero todavía no nos da para poder hacer este tipo de cosas. Mi reflexión es sencilla. Es un tema mundial, es un tema que involucra más de 20 países de todo el orbe. Es un tema en donde está involucrado WikiLeaks, que ha sido prácticamente un asunto de política internacional en los últimos años. Histórico. Gente ha caído por eso. Y a mí se me haría pues un poquito difícil pensar que a estas escalas alguien se puso a inventar datos de una ciudad chiquita que se llama Querétaro en un país que se llama México, ¿no? Oye, no, tampoco. La verdad es que sí, parados, yo creo que si hubiera salido un tema de exclusivamente de México o algo así, a lo mejor podría ser más cuestionable. En este asunto sí me cuesta pensar que esta información sea inventada, ¿no? Yo creo que esta información se consiguió en algún lugar, se hizo pública conforme lo hacen estas plataformas de WikiLeaks, etcétera, que buscan hacer todo público, todo lo que es de una actuación de un gobierno, lo hacen público, y apareció esto y probablemente sea difícil comprobarlo, pero esa es mi reflexión. Existe, ¿no? Yo creo que por algo existen esos documentos, y que bueno, los que se están preguntando si sí o si no son nada más nosotros, ¿no? Los queretanos. Hay muchos países ya y muchas ciudades donde se están haciendo esas preguntas. Rafa. Y bueno, yo creo que aprovechando el poco tiempo que nos queda, el círculo nos viene a dar, desde mi punto de vista, a lo mismo, el sistema político. Con eso comenzamos el tema del Chapo, que el sistema político y el sistema de justicia es muy ad hoc para que ocurran ese tipo de situaciones, y lo que está pasando con este otro tema, creo que volvemos a lo mismo. El sistema político se presta mucho para que pueda ocurrir esto. Aterrizándolo al ámbito local, queremos investigar si realmente se utilizó este mecanismo, este software para indagar, para espiar conversaciones. Vamos a la Procuraduría, depende del gobierno del Estado. Exacto. Vamos a la Contraloría, depende del gobierno del Estado. Queremos buscar una factura en Oficialía Mayor, depende del gobierno del Estado. Todos tienen un solo jefe, y ese es el problema. Ese es el problema. O sea, de alguna manera, ¿quién nos puede ayudar a investigar, a indagar esta situación si es que nosotros que quisiéramos entrar más a profundidad? Pues nadie, porque todos dependen del mismo jefe y todos estiran la mano para recibir el sueldo de ese jefe. Entonces, ese es el problema de lo que está ocurriendo, y lo peor es que muchas veces ese jefe y sus empleados salen a victimizarse de que son grabados, salen a victimizarse pero bueno, o sea, si este tipo de facturas los están evidenciando en un supuesto, porque pues no tenemos ahora sí que todos los pelos de la burra en la mano, pero
pues si esto está evidenciando la situación, entonces creo que ya el salir a victimizarse ya está de más, y al gobernador del estado le ha incomodado en demasía el tema. Hoy se le cuestionó por segunda ocasión en la última semana, y otra vez contesta muy molesto sobre el tema. Incluso él, en pocas palabras, dio prácticamente el carpetazo final a esta situación. Uh-huh. Dice que él no conoce la empresa de la que se está hablando, no hay correos, no hay contacto con esa empresa, y en un tono molesto, a su estilo, cuando se habla de temas que no le acomodan y que por el contrario pues vienen a entorpecer un poquito su grandiosa administración desde su punto de vista. Así es. Rodrigo. No, bueno, y el tema de fondo, que era lo que comentaba Víctor hace un momento, es la legalidad o la no legalidad de lo que se está ahí planteando, y lo que debemos también de analizar socialmente hablando, si estas prácticas se están dando en México, porque eso fue lo que arrojó la investigación. Bueno, ¿dónde queda el tema de los derechos humanos de cada uno, ¿no? Porque finalmente hasta dónde se puede transgredir la privacidad de las personas y todo este tipo de cosas, en donde, si bien es cierto, debe haber estrategias de prevención y de seguridad dentro de un Estado. Bueno, ¿a qué grado y cuáles son los derechos de los individuos que se están comprometiendo? Esta es una agenda pues pendiente, que da para inclusive hablar en futuras ocasiones. Bueno, pues lamentablemente nos tenemos que ir. Le damos las gracias con muchísimo gusto y mucho cariño a Rodrigo Mesa, que ha estado con nosotros. Rodrigo, de verdad, muchas gracias, que es nuestro columnista en Códice Informativo. Víctor, también gracias por tu presencia, tu colaboración y tus comentarios. Placer. Gracias, Norma. Rafa Camacho. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo me despido de ustedes. Soy Norma Saldaña, editora general de Códice Informativo, y los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Códice Político. Nos vamos a buscar al Chapo. Nos haría bien esa lana. Códice Político. Escúchanos todos los martes y jueves a partir de las 8 p.m. por códiceinformativo.com.